Esta tarde, Señor, reconocemos que eres el Señor y que eres el Rey. ¿Cuántos aquí pueden reconocer que Jesucristo es el Señor? Señor, conforme a la oración, la declaración de mis hermanos, yo oro para que este lugar se establezca como trono de Dios. Y donde está Dios no hay impureza, donde está Dios no hay pecado, donde está Dios no hay infierno. Donde está Dios no hay demonios, no hay espíritus inmundos, no hay maldad, hay pureza, hay revelación, hay gracia, hay perdón, hay aceptación. Eso es lo que estamos proclamando para este lugar, para esta hora, en el nombre de Jesús. Prohibimos la obra del maligno en este lugar. La autoridad nos la da Jesucristo y en el nombre de Él lo hacemos. Acallamos toda voz mentirosa en el nombre de Cristo y aún arruinamos toda maldición y todo plan del enemigo para cegar, para entristecer. En el nombre de Jesús, aún toda nebulosa mental del nombre de Cristo ahora la disipamos con la gloria de Cristo Jesús y llamamos la atención a las almas, a los espíritus de hombres y mujeres que están aquí para que escuchen la palabra de Dios y esa palabra los vivifique y los levante y los multiplique en poder. En el nombre de Jesús, aquí hay Dios, aquí hay Rey que está reinando y es Cristo Jesús y nadie más que Él, nadie más que Él. Padre, que aún ángeles del cielo sean enviados ahora aquí velozmente para asistir a los santos, para que ninguno esté dormido, para que ninguno esté cansado. Ahora, Señor, que se sienten ángeles ahí al lado, ahí alrededor de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, defendiendo aún nuestras mentes y nuestros corazones y aún nuestros oídos de toda murmuración mentirosa del diablo. Señor, hágase aquí tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Mientras te vas sentando, decirle que tenés al lado que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Quiero rescatar algunas cositas, un par de cositas de este texto esta noche. Tratando de no ser muy largo en la exposición, pero para darnos tiempo a poner en práctica la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 7, desde el 1 hasta el 17. Nos cuenta la historia, obviamente en el Antiguo Testamento, una historia del pueblo de Israel, ¿sí? Donde un protagonista allí es Samuel, el profeta Samuel. Nos cuenta acerca del pueblo de Israel y uno de sus tantos regresos a la voluntad de Dios. Pero no les explico más, lo leemos y después se los comento. Dice que los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab. El arca era, si no lo saben, un símbolo, y si se dan vuelta allí atrás está medio lleno de polvo, está nuestra imagen del arca, que alguna vez se usó para una representación y quedó guardadito ahí. Sí, había que sacarle lustres, ¿no? Y lo usamos. Pero era algo parecido a eso, que dentro de él tenían algunos recuerdos muy importantes para el pueblo de Israel, recuerdos acerca de su travesía en el desierto, recuerdos de cómo Dios los había sostenido, ¿sí? Eso era el arca, bien. Y esto lo estaban llevando a la casa de este señor Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años, ¿sí? Ni yo sabía que Rosy iba a mencionar 20 años,
ni ella sabía que yo iba a leer este texto cerca de 20 años, ¿sí? Pero coincidentemente, ella habló de estar cantando canciones durante 20 años, olvidando su significado, y ahora estamos leyendo un texto que nos habla acerca de un símbolo que estuvo 20 años en la casa de alguien y de alguienes que olvidaron su significado. No es casualidad, ¿no? Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa el Señor no ha dejado de ayudarnos, o en otras versiones dice roca de ayuda. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió un altar al Señor. Para hablar un poco del contexto, tenemos que recordar que Israel siempre caminó entre dos extremos. A pesar de que era el pueblo de Dios, Israel siempre caminó entre dos extremos. Un extremo, el extremo de su incredulidad, y el otro extremo, el extremo de su fe. O era absolutamente incrédulo, o tenía una fe bárbara, ¿sí? O eran personas sin fe y por lo tanto andaban siempre desesperadas y quejándose de todo, o tenían toda la fe y eran imbatibles, personas sin límites. No tenían términos medios, ¿sí? Extremistas. Ahora, si se trataba del extremo de la incredulidad, si estaban en ese extremo, eran incrédulos hasta que el Señor bajaba con su mano de justicia y los castigaba de alguna forma, o los disciplinaba. Pero era un pueblo así muy extremista, y en medio de esa historia nos estamos encontrando ahora. Es más, el contexto, si lo leemos, el contexto anterior,
nos vamos a dar cuenta que los capítulos anteriores de este primer libro de Samuel y aún el libro anterior a Primera de Samuel es el libro de Ruth, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que el personaje central entre el libro anterior y los primeros capítulos de Samuel son un moabita, ¿sí? Un escogido por ahí, desconocido, el pueblo filisteo. Pero el pueblo de Israel no aparece en la historia como protagonista. Claro, lo que pasa es que no había nada bueno para contar. En esta época todo lo bueno estaba pasando fuera de Israel. Así de incrédulos eran, a tal punto de ni siquiera estar nominados para aparecer en la Biblia. ¿Sí? Así de extremistas ellos eran. Andaban de un lado para otro. Así que esto un poco nos hace entender la sequedad espiritual que ellos estaban viviendo en ese tiempo, ¿no es cierto? El arca, como recién lo mencionábamos, que era señal de la presencia de Dios, la habían dejado por ahí en la casa de uno y estuvo 20 años. Cuando debía ser, según lo que Dios le había dicho a Moisés, el arca tenía que ser central en todas las actividades de los hebreos, en todas, tenía que estar el arca, como un símbolo de que Dios estaba en medio de ellos, ¿sí? Ya hemos explicado en otras oportunidades que hoy Dios ya no se maneja con ese tipo de símbolos porque hoy el Espíritu Santo de Dios tiene acceso a nuestro corazón. Antes no lo tenía porque Cristo todavía no había ni muerto ni resucitado, ¿sí? Así que en aquel tiempo Dios tenía que valerse de símbolos para hacer notar su presencia. Entonces, para ellos era imperativo que el símbolo de la presencia estuviese siempre como central en su vida, pero lo habían abandonado en la casa de uno, ¿sí? Y ahí quedó, 20 años. Y nadie se acordaba de eso. Me imagino que mientras tanto seguían haciendo sus cultos, seguían cantando sus canciones, seguían juntando ofrendas, ¿no? Porque así se habían acostumbrado, pero la presencia de Dios no estaba entre ellos. Y por eso es que también les estaba yendo de mal en peor. De hecho, lo vemos hasta inclusive en el liderazgo. En la época anterior a la que estamos mencionando, un sacerdote que los marcó, pero muy mal a ellos, fue uno llamado Elí. Y este Elí había perdido las riendas totalmente y se había venido a pique espiritualmente hablando, ¿sí? A tal punto que se ve reflejado en la vida de sus hijos lo desastroso de su vida personal. En aquel tiempo el liderazgo, el sacerdocio del pueblo era hereditario, es decir, si era de familia sacerdotal, se supone que todos tenían que ser sacerdotes para abajo, así que los hijos de Elí tenían que ser sacerdotes, de hecho llegaron a serlo, y mientras oficiaban el sacerdocio hacían todo tipo de barbaridades dentro del templo. Increíble, ¿no? Se aprovechaban de las ofrendas, se comían las ofrendas, porque ellos no solamente tenían ofrenda de dinero, sino que también ofrendaban en alimentos, ¿sí? Así que se sacaban lo mejor de la ofrenda, se aprovechaban de las mujeres pobres que iban a servir al templo. Desastre. Así que la vida de Israel, espiritualmente hablando, se vino a pique terriblemente. En ese contexto está lo que estamos leyendo, ¿sí? De hecho, el pecado de Elí y de los hijos de Elí fue tan grave, que Dios terminó maldiciendo no solamente a Elí y a sus hijos, sino a las generaciones después de ellos. Cuando yo leía esto, me sacudió fuerte, ¿no? Porque sentí como un llamado muy fuerte, un clamor muy fuerte de las generaciones que nos siguen a nosotros y que están pidiendo, por favor, están pidiendo a gritos que por favor no los comprometamos a ellos, que no hagamos las cosas mal para que las consecuencias no las tengan que pagar ellos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la iniquidad tiene castigo de parte de Dios, el pecado tiene un castigo de parte de Dios que si no es cortado, avanza generación tras generación y aún crece. ¿Vieron esa frase que solemos tener nosotros a veces cuando decimos, la verdad que los pibes de hoy son unos vándalos, ¿no? ¿Por qué comparamos y vemos que los pibes de hoy son más vándalos que los de antes? Bueno, primero porque nosotros a nosotros mismos nos vemos como unos santitos siempre. Pero más allá de que sea verdad, a lo mejor es verdad que hoy el vandalismo ha bajado en edad. ¿Por qué?
porque la maldición de una generación a otra se va agravando. Así que Dios nos libre a nosotros de pecar para que no sufra la generación que viene después. ¿Me están entendiendo esto? No tiene que ver con lo que quiero predicar hoy, pero creo que es un llamado fuerte de atención a cuidarnos nosotros para que nuestros hijos, aún los hijos que todavía no nacieron, no hablo de los míos porque no pienso que nazca ninguno más, salvo hijos espirituales, ahí estoy totalmente dispuesto, ¿sí? Pero de aquellos que todavía no han tenido hijos o que han tenido uno y quieren otro, que son jóvenes, aún sobre esos hijos que todavía no nacieron, los nietos que todavía no hemos tenido, no nos condenemos a causa de nuestros pecados, como pasó con las generaciones que siguieron a los hijos de Elí, que fueron condenadas a causa de esos padres desastrosos. Así que entonces Dios tuvo que trabajar en el pueblo de Israel de una forma tremenda, muy radical, ¿no es cierto? Los arrinconó en sus finanzas, los arrinconó en sus familias, los arrinconó como nación, ¿sí? Los puso entre la espada y la pared, ¿para qué? Para trabajar en sus vidas, para tratar con sus vidas. Así llegamos a este momento, ¿sí? Donde ellos, dice el texto, empezaron a desear que Dios vuelva a manifestar su presencia. Claro, para Dios ya fue lo último esto de perder noción del arca y de la presencia, fue lo último, lo más grave. Así que ellos empezaron a sentir una terrible necesidad de que Dios vuelva a su nación, de que Dios otra vez tome el control, de que Dios otra vez sea su única fuente de confianza. Su Salvador, su Restaurador. Estaban agobiados. Los enemigos todo el tiempo podían entrar y salir del país como querían, a discreción, ¿sí? Como se les ocurría, entraban y salían y los devastaban cuando querían. Así de dominados estaban a causa de no haber hecho bien las cosas con Dios. Entonces, con este tema del arca, que fue como ya el colmo del colmo de los colmos, es como que Dios dijo: con mi presencia no se juega. Ahora vamos a hablar diferente. Vale aclarar aquí, esto lo cuenta el capítulo 6, que lo pueden leer después, que en una de esas tantas entradas y salidas de los filisteos al pueblo de Israel, se llevaron como trofeo de guerra el arca. Y qué mal que le fue, porque a causa de llevarse el arca empezaron a sufrir de pestes, la gente se moría, se enfermaba, le pasaban cosas extrañísimas. Y claro, ellos se dieron cuenta porque consultaron con sus sabios y los sabios le dijeron: devuelvan el arca, mándenlo de vuelta, porque eso es presencia de Jehová. Fíjense, aún los enemigos del pueblo de Dios reconocían mejor la presencia de Dios que los hijos de Dios. Así que después de toda esa peste lo mandaron de vuelta. Y justo cuando termina el capítulo 6 dice que los de Bet-Seres, que ya era una ciudad dentro del pueblo de Israel, que recibieron el arca, dice que quisieron curiosear y miraron dentro del arca. El arca era un símbolo de adoración. El arca era para postrarse delante de él, no adorar al arca, ellos lo sabían bien, pero sí adorar a Dios con el símbolo del arca enfrente de ellos, ¿sí? No era para curiosear. Así que ellos quisieron curiosear para ver qué había adentro. Y adentro estaba la vara reverdecida de Aarón, había una muestra del maná del cielo, ¿sí? Testimonios. Así que abrieron el arca y dice la palabra que quedaron secos al instante, se murieron ahí nomás. Así que los de Bet-Seres dijeron: no, acá no lo queremos. Y entonces fue que los mandaron a la casa de Aminadab, que fue lo que yo les acabo de leer recién, ¿sí? Y ahí quedó como 20 años. Y yo les decía recién que fue como el colmo el hecho de que ya quisieran juguetear con la presencia de Dios, porque ellos quisieron ver la presencia de Dios, pero solamente como curiosidad, no como adoración. Cuando yo releía este pasaje estos días, yo decía: Señor, líbranos, porque
¿Cuántas veces quizás nosotros simplemente quisimos adorar por curiosidad? ¿Cuántas veces fuimos a un culto por curiosidad? ¿Cuántas veces fuimos a un recital de música cristiana por curiosidad? ¿Cuántas veces vino algún predicador invitado por ahí a la ciudad, o un cantante, un salmista, y fuimos por curiosidad? Dios dice, no. Si se van a acercar a mí, acérquense de veras y para adorarme, no para curiosear. Mi presencia no está en la vitrina, no es un show de modas. Mi presencia es para ser adorada. La cuestión es que todo esto es aprovechado por el profeta Samuel. Esta sequedad y esta necesidad en el pueblo de Dios es aprovechada para el profeta para hacer un nuevo llamado al pueblo, un llamado de volverse a Dios. Así que ellos hacen algunas cosas ahí que yo ahora no voy a hablar sobre ellas, como por ejemplo destruir los ídolos, abandonar los ídolos. De eso no vamos a hablar hoy. Pero sí hay dos cosas importantes que las que quiero mencionar rápidamente. Dos cosas importantes para mí que sucedieron en este contexto. Lo primero que sucedió es que Israel restauró su corazón en lo profético. En lo profético. Lo primero. Y que nos enseña a nosotros, que es quizá una de las primeras cosas que tenemos que hacer si queremos que el Señor vuelva otra vez a bendecir nuestra tierra. Hablo de nuestra tierra personal, nuestra tierra familiar, nuestra tierra como ciudadanos argentinos. La tierra, no sé, lo que Dios te prometió, lo que querés que sea conquistado por Dios, aquello en lo cual querés que Dios meta la mano. Si queremos que Dios meta la mano, entonces una de las primeras cosas que tiene que suceder es que regresemos a la palabra profética. El regreso de Samuel en medio de la cena representa el regreso de la profecía al pueblo de Dios. ¿Sí? Y el que el pueblo de Dios comenzara otra vez a escuchar a este profeta representa para nosotros en este tiempo nuestros oídos atentos a lo que Dios dice. Pero no atentos por curiosidad, como recién les decía, sino atentos para vivir conforme a la palabra. Todo corazón que en verdad quiere ser restaurado, no solamente que corta con el pasado como hicieron los hebreos, sino que le da lugar a lo profético. Y déjenme que les lea lo que yo rápidamente me anoté en mis apuntes de lo que entiendo como profético. Profético se refiere sobre todo a estar muy atentos a la voz de Dios. Profético significa empezar a aplicar a la vida diaria la palabra de Dios. Profetizar no es ni más ni menos que tomar las palabras que están en el corazón de Dios y bajarlas al corazón de los hombres, es decir, sus pensamientos puestos entre nosotros. Eso es profecía. Profecía es ponerle peso a las palabras de Dios. Profecía es darle urgencia a lo que Dios dice. Profecía es mantenerse firmes en el consejo de Dios. Eso fue lo que empezó a hacer el pueblo. Empezaron a mantenerse firmes en el consejo de Dios. Literalmente la palabra profeta significa vidente, ¿sí? Vidente, el que ve, ¿ok? Pero en el contexto la palabra profeta habla de alguien que es vidente a causa de su comunicación con Dios. Por eso lo ve, ¿sí? Ve las cosas, porque a lo mejor esa es la acepción, qué sé yo, más popular que hemos escuchado, ¿no? Profeta es aquel que ve lo que yo no veo. Y sí, es cierto, pero no es que vea porque él es una persona especial. No es que a él se le muestren cosas que para mí están prohibidas, no. Si hemos entendido bien la palabra, entonces tenemos que saber que todos tenemos la posibilidad de ser profetas. De hecho, el apóstol Pablo dice: yo quisiera que todos profeticen. ¿Qué significa eso? Que todos puedan ver lo que hay en el corazón de Dios y sembrarlo entre los hombres. Eso es profetizar, ¿sí? Entonces, vidente, profeta, es aquel que ve el corazón de Dios a causa de su comunión. Tiene una comunión tan estrecha, tiene una comunicación tan ligado está con Dios, que Dios le muestra por adelantado las cosas que piensa hacer. Entonces el profeta viene corriendo
y las cuenta aquí, ¿sí? Pero el regreso de la profecía, siguiendo esta definición literal, significa que cada uno de nosotros tenga tanta comunión con Dios que pueda ver lo que Dios está a punto de hacer, que pueda ver todo lo que Dios le quiera mostrar. De pronto Dios le quiere mostrar lo que va a pasar más adelante en el país, en su trabajo, en la empresa. Si Dios no lo quiere mostrar, no hay ningún problema, pero yo veo todo lo que Dios entiende que para mí es imprescindible que vea, pero solamente sucede cuando hay plena comunión con Él. Así que el regreso a la palabra profética no es ni más ni menos que afianzar nuestra comunión con Dios. Eso fue lo primero que hizo el pueblo. Tomar la palabra como algo que no se puede desechar. Tomar la palabra como algo vital para mi vida. Tomar la palabra como algo que no me puede faltar para que cada día yo pueda caminar en sabiduría y saber qué hacer. ¿Hay alguien aquí entre nosotros que todos los días sabe exactamente todo lo que tiene que hacer? Alguien se levanta y dice, ya sé lo que voy a hacer hoy. Todos los días. Creo que no. Porque todos en algún momento tenemos dudas, nos enfrentamos a desafíos, tenemos miedos, tenemos temores, ¿no es cierto? Pero cuando mi comunión con Dios es tan estrecha, entonces yo puedo ver todo lo que Él me deja ver. ¿Sí? Veo su corazón. Y hasta inclusive puedo transformarme en un profeta del ministerio profético y hablarle a otros de lo que estoy viendo en el corazón de Dios. Dios espera que eso suceda. Samuel le dijo al pueblo, reúnanse en Mizpa. Mizpa significa torre del vigía. La palabra atalaya viene justamente de esta torre. El atalaya era el que se paraba en una torre y desde ahí podía ver todo a su alrededor, ¿sí? Y creo que Samuel no lo hizo por casualidad. No es que justo el alquiler del camping de Mizpa era más barato que otros y los llevó ahí. No, los llevó ahí a propósito porque era un lugar alto desde donde podían ver todo. Y era un lugar significativo. ¿Por qué? Porque Mizpa nos habla de pararnos en un lugar donde podamos ver la realidad. Mizpa significa hagamos una pausa en nuestra vida. Pongámosle freno a lo que estamos viviendo, porque si no vamos en picada. Paremos un poco la moto, ¿no? Y reconozcamos nuestra realidad. Era algo que solamente se podía hacer desde la torre del vigía. Solamente el vigilante podía ver la realidad. El que estaba abajo en la ciudad, compenetrado en los negocios, solamente veía la calle por la que estaba caminando. Pero si había ruinas en la ciudad, probablemente no las veía el vigilante. Si había enemigos alrededor, el que estaba en los negocios propios, no los veía, lo veía el vigilante. Entonces Samuel los llama ahí, como diciéndoles, es hora de que se den cuenta de lo mal que están. Y en ese lugar empieza una nueva relación entre el pueblo y el profeta. Allí es donde se produce el retorno a la palabra profética. En ese lugar el pueblo se quebranta. Así que lo primero que sucede entre el pueblo, que yo quiero recalcar esta noche, es que si queremos que Dios vuelva a estar sobre nosotros y con nosotros y por nosotros para defendernos todo el tiempo, necesitamos volvernos arrepentidos a buscar su palabra profética, su corazón. ¿Me entienden? ¿Sí? Mizpah representa arrepentimiento. Cuando Pedro fue quebrantado de su orgullo, ¿se acuerdan del apóstol Pedro, el que negó al Señor 3 veces? ¿Sí? Que era testarudo, que metía la pata cada vez que abría la boca, ¿sí? Ese mismo, cuando fue quebrantado, entonces el Señor lo levantó y lo usó para ganar 3.000 personas en un solo día, y a la semana siguiente otros 5.000. 8.000 en 2 semanas, la campaña evangelística, ¿sí?, más productiva en los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Pero solamente cuando hubo quebrantamiento.
lo primero que hizo el pueblo fue volver a la palabra. Volver a la palabra. No tenemos que tenerle miedo a lo profético, porque nos han asustado un poco, ¿no? Con algunas cuestiones de profetas que van y vienen. Y no quiero traer en detalle. Pero es como que a veces se habla de lo profético y se nos eriza la piel. No tenemos que tenerle miedo a lo profético. Profético es esto que yo les expliqué hoy, ¿sí? Es la palabra de Dios, es su corazón haciéndose vivo entre nosotros, nada más que eso. Si alguien usó mal eso, lamento. Y estamos dispuestos a sanar esos corazones. Lamento en realidad por el que usó mal la profecía, porque ya está condenado, ¿sí? Pero la verdad es que profecía es eso, es simplemente poder entender el corazón de Dios y aplicar sus palabras, sus pensamientos aquí abajo en la tierra. Pero la verdad es que la palabra profética fue la que nos trajo aquí. Aquí llegamos sin esperanza y Dios nos añadió fe. Aquí llegamos sin familia y Dios nos añadió familia. Aquí llegamos a lo mejor en bancarrota y Dios nos añadió recursos. Aquí llegamos con desánimo y Dios volvió a darnos sueños. Aquí llegamos sin compañeros y Dios nos añadió a su cuerpo, a su familia. ¿Sí? Todo eso gracias a ¿qué? A la palabra profética que algún día nos fue predicada. No tenemos que tenerle miedo a la palabra profética. Porque cuando lo que hay en el corazón de Dios empieza a ser sembrado entre nosotros, solamente hay vida, no muerte ni destrucción. Así que esto fue lo primero que sucedió con el pueblo. Restauraron la actividad de la palabra entre ellos, ¿sí? Volvieron a confiar en la palabra de Dios. Empezaron a hacerla circular y su vida una vez más comenzó a girar en torno a lo que Dios dice. La segunda cosa que sucedió entre el pueblo de Israel es que restauraron su adoración. Restauraron su adoración. La verdad es que cada vez que Israel tenía conflictos, lo primero que hacían ellos era huir, o quizás mejor dicho, tomar sus propias armas. Porque huir también significa tomar mis propias armas, ¿no? Cuando huyo sin que Dios me dice que huya, estoy tomando mis propias armas, porque estoy tomando mis propias decisiones. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. O decidían ellos huir, o decidían ellos defenderse. Era lo que generalmente hacían. Por eso les iba tan mal. Y Dios decía, bueno, si ustedes lo deciden, pasen. Nos predicó hace poquito Pablo acerca del pecado de Acán. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Sí? Fíjense, está en la página de la iglesia. Véanlo si no lo vieron. Pero eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y lo que Dios estaba pidiendo ahora es que vuelvan a la adoración. ¿Qué significa eso? ¿Que tenían que empezar a cantar otra vez? ¡No! Porque en realidad nunca habían dejado de cantar. Siempre siguieron cantando. El cantar no habla de adoración. ¿Sí? Hay mucha gente a la que le gusta cantar. Los programas con más éxito hoy en la televisión, tanto en la nacional como en la internacional, son programas donde hay gente que le gusta cantar, ¿sí o no? No es cantar el tema es adorar. Eso significa rendirse a Dios, buscarle a Él por sobre todas las cosas, preguntarle primero. Eso es adorar. Generalmente nos ayuda a hacerlo mientras cantamos. Es más plácido hacerlo mientras cantamos. Está lindo hacerlo mientras cantamos y hasta a veces nos fluye solo una canción generada por nuestro espíritu que quiere conectarse con el espíritu del Señor. Lo hacemos a través del canto, ¿sí? Pero adoración no es cantar. Adoración es postrarse. Y lo que el pueblo tuvo que hacer es volver otra vez a centrarse en Dios. Y acostumbrarse a no querer correr a hacer lo que se le ocurre cuando algo pasa, sino primero ir a la presencia de Dios y preguntar, Dios, ¿está bien esto? ¿Estoy equivocado? ¿Hacemos otra cosa? ¿Preferís otra? Listo, ningún problema. ¿Dijiste otra cosa? Vamos a otra cosa. Y eso es adorar, hacer lo que Dios quiere, postrarse delante de Él y vivir en una actitud de postración todo el tiempo. Así que ese día eso fue lo que hicieron ellos. Ellos permitieron que la adoración fluya y lo profético comenzó a clamar a favor de ellos. Miren,
Yo me escribí aquí una definición porque mientras estaba preparando esto se me cruzó una frase y no me la quise olvidar, así que la anoté. ¿Sí? Y dice, así me escribí: adoración es no abandonar tu lugar de provisión mientras el diablo te toca la puerta. Adoración es no abandonar tu lugar de provisión mientras el diablo te toca la puerta. El diablo te puede tocar la puerta por dos razones: o para tentarte y decirte, che, acá tengo algo para ofrecerte que te va a dar una salida más rápida. Eso puede ser por un lado. O puede tocar la puerta simplemente para asustarnos y entrarnos en temor y salimos corriendo. En cualquiera de los dos casos, lo primero que solemos hacer es abandonar nuestro lugar de provisión y en vez de quedarnos plantados ahí y decir, no, acá me quedo, porque solamente Dios me puede sostener, salimos o huyendo o salimos detrás de la tentación. Entonces, adorar es no moverse de nuestro lugar de provisión cuando el diablo se para a nuestra puerta. Eso es adorar. Y fíjense que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, porque mientras ellos estaban teniendo esa reunión con el profeta Samuel allí en el monte Mizpa, la historia dice que los filisteos se enteraron y dijeron, vamos, rápido, ataquémoslos porque se están armando, se están juntando, se van a dar cuenta que nos pueden vencer. Claro, si ellos conocían al Dios de Israel mejor que Israel. Así que dice que se juntaron, se armaron y salieron en contra de Israel. Mientras ellos estaban pactando, estaban haciendo un pacto, ¿sí? Y la historia dice, que acabamos de leer, que mientras ellos estaban ahí hablando con Samuel y haciendo un nuevo pacto con Dios, escucharon que los filisteos venían y tuvieron miedo. Y entonces empezaron a clamar y a pedir, Samuel, por favor, no dejes de orar por nosotros. Estaban desesperados, pero lo bueno fue, por eso digo que ellos ese día aprendieron a adorar. Lo bueno fue que no salieron huyendo, sino que se quedaron en su lugar de adoración. ¿Con miedo? Por supuesto que sí, porque adorar o enfrentar al diablo no significa ser un fortachón que no tengo miedo de nada. No, no. Significa que a pesar de mi miedo y a pesar de estar temblando quizá, yo no me muevo porque sé que Dios es más fuerte. El enemigo será más fuerte que yo, pero mi Dios es más fuerte que mi enemigo. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Sí? Así que ellos se quedaron ahí y Samuel entonces dice que sacrificó, o sea, todo un acto de adoración allí delante de Dios y clamó por ellos. Y mientras el pueblo enemigo avanzaba, dice que el cielo empezó a tronar. Empezó a tronar. Dios otra vez estaba volviendo a su pueblo, claro, porque ellos comenzaron a clamar, en medio de la adoración clamaron. ¿Saben lo que significa clamar? ¿Saben lo que significa la palabra clamor? La palabra clamor, en lo más literal de su definición, significa anunciar públicamente que merezco ser salvado. Parece muy vanidoso, ¿no es cierto? Anunciar públicamente que merezco ser salvado. Parece muy vanidoso, pero en realidad no lo es si pensamos que se trata del pueblo de Dios, porque solamente puede clamar aquel que sabe que ha sido salvado. Primero tiene que animarse a hacerlo públicamente y que no lo vean como un vanidoso. Y segundo, cuando clama está reconociendo que ya otro lo salvó, que no se pudo salvar a sí mismo. El pueblo empezó a clamar diciendo, Dios, si tú eres nuestro Salvador, ¿por qué ahora estos filisteos nos van a destruir justo cuando estamos pactando con vos? Empezaron a clamar, reconociendo que merecían salvación, no por ellos, sino por la fidelidad de Dios. Todo eso en un contexto de adoración. Así que cuando el cielo comenzó a tronar, dice que se produjo una confusión increíble. Yo me acordaba del capítulo 10 de Josué, porque a él le pasó algo parecido. Dice que cuando estaban en medio de la lucha también el cielo comenzó a tronar y los enemigos quedaron consternados. Y la palabra consternación allí significa destrucción, es decir, a causa de perderse, ¿sí?, fueron destruidos. Su consternación
los destruyó, les hizo perder el objetivo. Se distrajeron tan fuertemente que perdieron la batalla. La distracción fue el miedo que les produjo que Dios apareciera en escena. Ellos no tuvieron que dejar de adorar, mientras que ellos pactaban, con miedo inclusive. El enemigo se dispuso a atacarlos, pero Dios salió a defenderlos. Si algo tenemos que hacer nosotros, según esta enseñanza de esta noche, para que la presencia de Dios vuelva entre nosotros, son estas dos cosas. Volver a activar entre nosotros la palabra profética, no tenerle miedo, permitir que Dios nos hable como Él quiera. Por supuesto, prohibiéndole con autoridad en Cristo al diablo a que Él nos mienta. Si le hemos prohibido al diablo que nos hable, entonces quedémonos tranquilos que todo lo que escuchemos será de Dios. Pero tenemos que activar esa palabra entre nosotros. Creo que muchas veces la hemos rechazado, no sé por qué, por miedo, por vergüenza, por malas experiencias en el pasado. Activar otra vez entre nosotros, que se mueva, que corra la palabra, que fluya, que todos aquí podamos entender la Biblia que tenemos en casa, leerla, estudiarla, tomar apuntes, escribir y aún explicársela a otros. Dios quiere que suceda eso. Y en segundo lugar, necesitamos restaurar nuestra adoración. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos esta noche. Y yo quisiera guiarte hoy, solamente si querés, si no querés, no. Pero quisiera guiarte en este retorno a nuestro Dios, en esta necesidad de un apego más poderoso a nuestro Señor. Primero, obviamente, necesito preguntarte si estás dispuesto. Primero necesito preguntarte si querés que Dios otra vez pase a ser protagonista en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios sea el centro de la vida, de nuestra vida, de esta congregación y aún el centro de la vida de la ciudad? ¿Lo quieren? ¿Cuántos? Levanten la mano alto, levanten la mano, levanten. Amén. Entonces propongámonos en nuestro corazón hacer lo que la palabra nos enseña que tenemos que hacer. En primer lugar, darle lugar a la palabra. Te pido que ahí donde estás, si te sirve ponerte de pie, puedes hacerlo. Si te sirve quedarte sentado o arrodillarte, como quieras. Pero empezá a orar al Señor y en el nombre de Jesús, pedirle a Él que la palabra sea reactivada en tu corazón. Que Él ponga un nuevo entendimiento de su palabra en tu corazón. Yo sé que hay algunos aquí que lo van a pedir, pero recontra sinceramente. Porque los he visto y los he oído este tiempo buscando. Este es el momento, pedirle a Dios que reactive la palabra en tu corazón, que te traiga una sabiduría inusual. Aún pedirle a Él que te dé el don de entender la palabra, el don de comprender sus tiempos, el don de ver su corazón. Pedirle eso a Dios. Pedirle eso. Muchos de ustedes aquí están trabajando con personas, algunos son líderes de grupos de crecimiento, otros están predicando la palabra todo el tiempo. Y seguramente que han necesitado poder entender bien la palabra para poder explicarla. Pero no explicar solamente al que se ríe, al que se opone. No, explicar a aquel que realmente está buscando a Dios. Entonces pedirle a Dios ahora, Señor, que retorne tu palabra a mi corazón. Que retorne, que mi mente se abra al entendimiento de tu palabra, que se caigan las vendas, decíselo así en el nombre de Jesús, que caigan las vendas de mis ojos para que pueda ver lo que Dios dice en su palabra y ser un siervo, una sierva poderosa, poderosísima,
Que mi boca solamente hable palabras de Dios y ya no se vea comprometida con el pecado del mundo. Pedirle a Dios que se reactive esa palabra y no tengas miedo de mencionar la palabra profético. Sí, Señor, que se reactive lo profético en mí. Que se active lo profético en mí. Levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, que se active lo profético en mí. Que se active lo profético en mí. Que se active lo profético en mí. Quiero ver tu corazón. Y quiero saber sembrarlo entre la gente. Que se active. En nombre de Jesús, que se active ahora el espíritu de la profecía en este lugar. Que se active en este lugar la fluidez de la palabra. Que se active aquí el conocimiento sobrenatural de lo que Dios dice. En el nombre de Jesús, que se active aquí la capacidad de leer entre líneas, de entender más allá de lo que el papel dice. En nombre de Jesús, que fluya ahora ese espíritu sobre esta iglesia. Oh Señor, se active lo profético. En nombre de Jesús, se active lo profético. Proponete buscar una forma novedosa de estudiar su palabra, como no lo has hecho hasta ahora. No sé cómo es tu estilo de estudio de la palabra, si es que tenés estilo, si es que tenés disciplina de estudio, pero tengas o no tengas, proponete delante de Dios y aún hace un pacto con Él de buscar nuevas formas de estudiar la palabra, de preocuparte, de no resignarte con tu cansancio, con tu falta de comprensión. Proponete en el nombre de Jesús estudiar la palabra de una forma novedosa. Si te cuesta solo, proponete hoy unirte a un grupo donde se estudie la palabra. Decirle a alguien concreto, a alguien que tenga nombre y apellido, a uno de los líderes del grupo, decirle, enséñame, por favor, quiero aprender. Pegate a tu líder y aprender. Pero toma una decisión de lo que vas a hacer. Toma una decisión que te conduzca a una acción y que esa acción habilite la obra de Dios. Que Dios pueda ver realmente que estás comprometido en buscarle. La segunda cosa que nos enseñó esta historia es avivar la adoración en nuestra vida. Antes de avivar la adoración necesitamos que nuestra boca se calle de aquello que se opone a la adoración. Que se calle. Así que te voy a pedir que digas, si estás de acuerdo con esto, ¿no? Pero que digas junto conmigo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda palabra que salió de mi boca y que se opuso a la voluntad de Dios. Déjame que te haga un resumen de lo que esta mañana Pablo nos enseñaba acerca de esto. Él nos enseñaba acerca de las palabras ociosas, porque leyó un texto allí, ¿no? Cuando Jesús dice que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Y Él nos explicaba claramente que la palabra ociosa no es una palabra que tenga que ver con ocio. Nosotros el ocio lo asociamos con no hacer nada, ¿no es cierto? Pero en realidad la palabra ociosa significa una palabra que no lleva fruto, una palabra que no produce nada. Nada con respecto al reino de Dios. Así que quizás hablamos muchas cosas, podemos hablar días enteros sin decir nada. Sin decir nada delante de Dios. Porque no hemos soltado nada que produzca algo que contenga vida, sino que todo lo que soltamos es queja, murmuración, algún que otro chiste. ¿Sí? Si tu boca está comprometida con ese tipo de cosas, en el nombre de Jesús te pido ahora que le pidas perdón a Dios. Pedirle perdón. Y renunciar a esas palabras. Y anularlas en tu corazón. En el nombre de Jesús, conforme a la confesión de mis hermanos, yo ahora desmenuzo esas palabras ociosas entre nosotros
Las dejo sin efecto en el nombre de Jesús. Toda palabra de murmuración queda ahora destruida entre nosotros. Toda palabra de destrucción entre nosotros queda destruida en el nombre de Jesús. Para que ahora nuestra boca pueda comenzar a fluir en adoración. Proponete llenar tu casa, el ambiente de tu casa con adoración. ¿Qué se escucha en tu casa? Bueno, estas palabras ociosas no se van a escuchar más, ¿no es cierto? Amén. Amén. Pero además de eso, ¿qué se escucha? ¿Qué permitís que salga de la radio? ¿Qué permitís que salga de la televisión? ¿Qué permitís que salga del equipo de música? Cuidado, porque todo eso también está llenando el ambiente de tu casa. Proponete cambiar el ambiente de tu casa. Conseguiste unos buenos CDs de música cristiana, de música de adoración, y que todo el tiempo en tu casa, en tu auto, fluya música que adore a Dios. Te aseguro, pero te aseguro porque lo he comprobado, que el ambiente cambia, literalmente, cambia. Proponete hacerlo. No sé si has ganado algo escuchando las noticias repetitivas de las últimas semanas, porque vieron que últimamente, cada 4 o 5 semanas, aparece una noticia que después la repetimos, la escuchamos, siempre la misma, ¿no es cierto? ¿Avanzaste algo, creciste algo, fuiste edificado en escuchar siempre la misma noticia? No digo que no te enteres de lo que pasa en el país, pero si ya te enteraste, listo, después apaga la radio, no le des más bolilla, no sigas con esa cadena de destrucción, cortala ahí en el nombre de Jesús. Ya está, si están hablando de lo mismo, apaga. Si no hay nada nuevo para oír, permití que fluya la adoración en tu casa. De paso vas a aprender a cantar, te vas a saber las canciones de la iglesia. Hacé un esfuerzo por fluir con gratitud todo el tiempo. Sé agradecido, aprende a ser agradecido por todo. A Dios sobre todas las cosas. Y hacerlo con sacrificio de alabanza. Dice Hebreos 13:15, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo ¿cómo sigue la palabra? Un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza. ¿Y qué hemos entendido como sacrificio de alabanza? Hemos entendido, bueno, hay que hacer un esfuerzo, vamos a la reunión otra vez, ¿qué va a hacer? El Señor nos pide que hagamos un esfuerzo, así que vamos. El texto dice, el fruto de labios que confiesan a Dios. ¿Sí? Ahí mismo, en ese mismo versículo, está la definición de sacrificio de alabanza. ¿Saben cuántas veces me lo preguntaron? Porque claro, la palabra sacrificio como que causa un poquito de escozor, ¿no? Entonces quieren que se la expliquemos. ¿Qué significa esto de sacrificio de alabanza? ¿Me tengo que rasgar? ¿Me tengo que cortar con un cuchillo? ¿Tengo que hacer cosas que no me gustan, pero las tengo que hacer porque es un sacrificio de alabanza? No, Señor. En el mismo texto está la definición. Dice, fruto de labios que confiesan a Dios. Eso es el sacrificio de alabanza. Fíjate bien, no dice labios que confiesan, dice fruto de labios. ¿Sí? No se me distraigan que esto que estoy diciendo es muy importante, por favor, presten atención, acá. Fruto de labios. ¿Cuál es el fruto de lo que tu boca habla? Otra vez metí la pata, ahora me la tengo que aguantar. Eso es un fruto de algo que dijiste fuera de lugar, algo que dijiste sin pensar, algo que te apuraste. Es un fruto que a lo mejor lo ves 5 minutos después, o 5 horas después, o 5 meses después, o 5 años después, pero es un fruto. La palabra dice que el sacrificio de alabanza es el fruto de mi alabanza a Dios, así que es imposible comprobarla en el momento. Aquí hoy todos podemos escuchar lo que el otro canta, pero el fruto de lo que estamos cantando lo vamos a ver dentro de un tiempo. Si hoy cantaste aquí que tu Dios es Jesucristo y que eres un Dios poderoso y que Él te sostiene, ¿sí? Pero dentro de 5 días yo te veo afligido, triste, hundido, pidiendo ayuda a todo el mundo, entonces lo que cantaste aquí no sirvió para nada. Dios ni lo escuchó. Lo de 5 días después es el fruto de haber cantado sin entendimiento. Adoración. Palabra
profética de adoración. Yo te voy a pedir ahora que cierres tus ojos una vez más, pero para que permitas que ahora desde tu espíritu comience a fluir la adoración al Señor. Que comience a fluir. Comenzá simplemente por ser agradecido. Muchas veces, bueno, algunos que estamos aquí arriba repetidas veces, a lo mejor ya no nos es tan complicado, pero quizá alguno dice, pero ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde comienzo con una vida de adoración? ¿Sabes por dónde? Por la acción de gracias. Comenzá a agradecer. Comenzá a agradecer. Cierra tus ojos y empezá a dar gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Vos sabrás por qué. Empezá por agradecer por tu vida, agradecer por la salud, agradecer por el bienestar de tu familia, agradecer por su consuelo, agradecer por su fortaleza. ¿Cuántos realmente agradecidos en este lugar pueden, sin abrir los ojos, para mantenerse concentrados, ponerse en pie y seguir agradeciendo a Dios? ¿Alguien puede ponerse en pie y agradecer a Dios? Sigue agradeciendo, que no te calles, no te calles. Agradece a Dios. Dale gracias, dale gracias. A lo mejor vas a empezar repitiendo algunas cosas, pero estamos orando y buscando agradar a Dios, y el mismo Espíritu Santo al cual habilitamos ahora va a poner palabras nuevas en tu boca para que empieces a agradecer por cosas que a lo mejor nunca agradeciste. ¿Agradeciste por tu trabajo? A lo mejor te renegás tanto por tu trabajo últimamente, pero estás comiendo. Agradecer por tu trabajo, agradecer por tu patrón. Es agradecer. Agregar a su agradecimiento, levantar las manos al cielo. Alguien podría levantar las manos al cielo diciendo: Señor, de ti viene. Gracias, Jesús. Gracias por tu poder. Gracias por la paz. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu fortaleza. Gracias por mantenerme con vida. Gracias por tu misericordia. ¿Será que podemos subir un poquito el volumen de nuestra acción de gracias? ¿Podemos subir un poquito la voz para que se escuche aquí el susurro? Bajamos un poquito los instrumentos, pero subimos las voces en acción de gracias. Subimos las voces. Vamos, iglesia. Sea agradecida. Sea agradecida. Que se levante tu agradecimiento. Que se levante, que se levante, que se levante, que se levante. Más fuerte. Que no te importe que tenés al lado. Más fuerte. Podés agradecer más fuerte. Señor, recibe la acción de gracias. Yo sé que a algunos les está costando. Espíritu Santo, ayúdales, por favor, ayúdales en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdales, que nos pide el nombre de Jesús. Tocalos ahora. Que no se queden sin esta experiencia maravillosa de adorar al Padre. Juntos pueden ahora, así como están, empezar a agregar una melodía a lo que están diciendo. Gracias por tu paz. Comenzar a cantarlo y decir: gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu amor, Jesús. ¿Alguien puede
Dice que el Padre del cielo está con sus manos extendidas hacia aquí, y cuanto más alto las levantes, Él más las va a bajar y vas a sentir su toque. Toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor, toca aquí. Muévete, muévete, muévete. Tu espíritu se mueva, Jesús. Tu espíritu se mueva, Jesús. Se mueva, Señor. Sí, Señor. Iglesia de Dios, cantemos a la fidelidad de Dios. Todo el mundo agradeciendo a Dios por su fidelidad y cantándole un cántico nuevo por su fidelidad. Oh, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Jesús, tú estás, tú has estado, tú estás y tú estarás. Oh, Jesús, cuán fiel, fiel, fiel eres tú, Señor. No nos has abandonado, tu misericordia siempre está, siempre, siempre está. Cada día se renueva, cada día se renuevan tus fuerzas, cada día nos levantamos porque Dios nos estira de la cama. Si fuera por nuestra depresión, ni caminar podríamos, pero hemos caminado, nos hemos levantado, hemos ido a trabajar, tristes quizás, desahuciados. La fuerza ha venido del Señor, la fuerza ha venido del Señor. ¿Cuántos aquí le dan un aplauso a las fuerzas del Señor? ¿Cuántos aplauden a Cristo? No dejes de adorar, no dejes de vivir, iglesia, no dejes de vivir. Iglesia, habla bien de tu Dios, habla bien de tu Dios, habla bien de tu Dios. Habla de su amor, habla de su amor. ¿Cuántos aquí se sienten amados por el Señor? Aplaudan fuerte si se sienten amados por Cristo. ¿Cuántos se han sentido buscados por Dios? Si se han sentido buscados por Dios, apláudanle fuerte. Si se han sentido sostenidos por Dios, apláudanle fuerte. Si se han sentido sanados por Dios, apláudanle fuerte. Oh, sí, Señor. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso por la grandeza del Señor. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo ahí por el Señor? No hay, no, tan grande como tú. No lo hay.
semejante amor se despojó, como siervo vivió, y a sí mismo se humilló, y como hijo obedeció hasta
Señor ha comenzado algo poderosísimo entre nosotros esta noche. Amén. Él lo hace cada tanto, ¿no es cierto? A lo mejor empezó algo poderoso también el fin de semana pasado, pero hoy hemos sentido que el Señor ha comenzado algo. No lo arruinemos, por favor, no lo arruinemos. Dejemos que el Espíritu Santo siga viviendo, activando, fluyendo en nosotros, declarando, contando, cantando.